El tema depresivo pues no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el estado que podemos tener de nivel educativo, no tiene que ver con muchos factores. eh, Estamos hablando que Inglaterra, Estados Unidos, Australia tienen más o menos un 43% hasta 47% de su población ha estado en algún momento dado con algún problema de depresión. Y esa situación se debe a muchos factores ambientales, muchos de ellos son el tema de la alimentación, eh, que influye mucho en el tipo de bacterias que nosotros tenemos. Ese tipo de bacterias que ya se conocen se llaman firmicutes. Esas bacterias producen unos polisacáridos que son como unas cadenas de azúcares que se penetran a la circulación desde el intestino y una vez estando adentro tienen interacciones neuronales con nuestro cerebro. También la cuestión de la serotonina que se produce en el intestino, que si bien esta serotonina tiene una acción diferente a la que tiene en el cerebro, a nivel intestinal tiene que ver con condicionantes de interacciones con los nervios, con otras hormonas, con el sistema inmunológico. Estos polisacáridos que se absorben tienen interacciones también con los adipocitos, o sea, con las células grasas. Las células grasas, al momento que interactúan con estos polisacáridos, liberan factores de necrosis tumoral, que son sustancias que se elevan bajo circunstancias inflamatorias. Pero también generan resistencia a la insulina, y la elevación de la insulina conlleva no nada más al tema de diabetes, sino también el exceso de insulina a nivel renal ocasiona hipertensión. Entonces, por eso los pacientes con síndromes metabólicos que tienen obesidad, diabetes y otras cosas, tienen hipertensión muy frecuentemente. Pero el eje que tenemos de simpático, se llama el nervio simpático y parasimpático, nacen desde el cerebro. Cuando el cerebro está en ansiedad, que es una situación muy frecuente que se vaya de la mano junto con la depresión, cuando un paciente tiene ansiedad, tiene el sistema simpático muy activo, demasiado activo. Lo tiene tan activo que hay un nivel en el cual el sistema inmunológico sube y está en alerta, pero llega un momento en el cual es más alto la actividad simpática o el estado de estrés que el paciente tiene, que el sistema inmunológico se empieza a deprimir. Ahora, ¿por qué se deprime? Todos dicen que tiene que ver con las emociones. Y sí es cierto, o sea, realmente el sistema simpático interactúa con unas glándulas que están arriba de los riñones que se llaman suprarrenales. Pero también pues interactúan con los ovarios e interactúan con otras zonas como es la tiroides. Entonces, cuando un paciente está en estrés, el simpático está muy alto. Y al estar muy alto en las suprarrenales hace que se liberen muchas catecolaminas como la adrenalina, pero también libera muchos glucocorticoides. Entonces estos glucocorticoides, como su nombre lo dice, son corticoides, es como la cortisona que nosotros conocemos y que la usamos médicamente para bajar el sistema inmunológico. Entonces en estos pacientes el sistema inmunológico está bajo porque la cortisona o los glucocorticoides están muy altos por el estado de estrés. Entonces el estrés conlleva a su misma vez a que estos interactúen con otras células de nuestro sistema inmunológico, que a su misma vez liberan unas sustancias que llegan al cerebro, y al llegar al cerebro, en un lugar muy especial que es el hipotálamo, ocasiona que el paciente entre en depresión. Entonces tenemos un círculo vicioso en el cual el paciente ansioso entra en depresión por una cuestión sencilla de estar muy alterado continuamente y donde no se rompió el estado de estrés que el paciente tenía. Si nosotros no rompemos el estado de estrés, el paciente entra en depresión, o la depresión también puede llevar a un paciente a ansiedad en determinado momento. Pero todo tiene que ver con el simpático y con hormonas que se liberan en nuestro cuerpo. Cuando un paciente tiene estos tipos de bacterias que no son adecuadas,
esas sustancias interactúan con nuestro cerebro para entrar en ansiedad, y de la ansiedad se va a venir la depresión, y después de la ansiedad y la depresión se va a venir la diabetes y se va a venir la presión alta. Pero el estado de inmunosupresión, o sea, que bajen las defensas por el estado de estrés continuo, va a conllevar a enfermedades múltiples, dentro de ellas las autoinmunes. Es decir, que un paciente con un estado ansioso depresivo tiene más riesgo de tener enfermedades no nada más metabólicas, como el azúcar o la presión arterial o enfermedades cardiovasculares, sino también enfermedades autoinmunes. De hecho, la expectativa de vida de un paciente con trastorno mental ansioso depresivo es 10 a 20 años menos que la población general. Por eso es muy importante tratar a los pacientes en edades tempranas. En cuanto se presenta el problema, tratarlo. No dejarlo pasar mucho tiempo, porque llega un momento en el cual se hace crónico. Incluso si se le acaba de hacer diagnóstico y ya tiene más de 6 meses y no ha cedido con los medicamentos antidepresivos, es muy importante que se integre a un tratamiento como la electroestimulación neuronal transcraneal, que ustedes, hay mucha bibliografía, se la pueden encontrar como TMS o terapia magnética transcraneal, en la cual genera un impacto sobre las neuronas directamente para que produzcan más serotonina cerebralmente, pero también que las neuronas empiecen a tener más actividad por sí solas y la interacción entre ellas sea más efectiva. Hay pacientes que en algún momento dado tenemos que reforzar esa terapia. Si no mal recuerdo, a Edilia le dimos 2 veces tratamiento, ¿verdad? 2 veces. Sí. 2 veces, sí. Sí, el intervalo entre una sesión de 20 sesiones creo que te dimos la primera vez. 20 sesiones, sí. Y la segunda vez también. Ajá. ¿Cuánto fue el intervalo entre una y otra? Fue al año. Ajá, o sea, fue casi como un refuerzo. Exactamente, fue un refuerzo porque yo pues soy una persona que como cualquier madre cuando pues se va un hijo al cielo, ¿no? Como a mí se me fue René, pues anduve así como un poquito recaída, pero no como antes. Dije, yo voy a ir a ver a mi médico, y fue cuando ya volví otra vez. Volvimos a dar el refuerzo. El refuerzo, sí, el refuerzo. Sí, eso es muy importante porque lo que siempre nos platican los pacientes, los problemas nunca se acaban. Y entre más vivimos, pues más problemas vamos a tener a través del tiempo, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a las condiciones que se vayan presentando. Pero la gran mayoría de los pacientes pues dicen, bueno, tuve este problema, pero actué de manera diferente. Ya no hice lo que hacía antes, ya busqué la manera de poder estar mejor. Empieza el cerebro a trabajar de manera diferente para poder solventar algún problema emocional, de los cuales pues todos los días tenemos condiciones de ese tipo, ¿no? Obviamente con sus altibajos en relación a la intensidad de un impacto. Obviamente si vivimos más tiempo, las posibilidades de ver que un hijo se nos va pues es más alta. Las expectativas de vida actualmente pues son cada vez mayores, pero lo importante es de que esa expectativa de vida pues sea con calidad de vida. En el caso de Dilia, su esposo, pues son personas que tienen calidad de vida, que quieren seguir viviendo y que quieren seguir conviviendo con sus familiares. No han dejado de tener esa necesidad de seguir teniendo el cariño de sus seres queridos, y obviamente ese es un factor a favor para que los pacientes con estos problemas pues puedan salir adelante de una manera más efectiva. Ella siempre está acompañada de sus hijos, los hijos la llevan a la consulta, o en este caso hoy lo trajo también uno de sus hijos. O sea, eso es muy importante para que un paciente pues pueda salir adelante. Nosotros como padres no podemos decir, ándale, ya échale ganas y ya no andes con esas cosas y aliviánate ya. O sea, no es así el problema. No se soluciona así el problema. Se soluciona platicando con ellos, viendo cuáles son sus necesidades, ver si se pueden solventar, y en algún momento dado, pues acompañarlos con el doctor, ayudarles a que se les haga un diagnóstico adecuado. Y obviamente eso pues es de agradecerle a los papás, ¿no? Porque no todos los papás pues tienen la misma, pues ahora sí que
no tienen ni siquiera la necesidad de que sus hijos estén bien, pues, pero eso es unas cuestiones pues que ya nosotros no podemos hacer nada. Pero cuando alguien llega a pedirnos a nosotros como médicos, pues la ayuda, nos ayuda obviamente mucho a que el paciente pues pueda tener un resultado mucho más efectivo. Edilia, a sus 84 años, ¿a qué te dedicaste, Edilia, durante todos estos años que tienes? Yo trabajé en el Seguro Social 30 años, trabajando como asistente médica. Oye, y después de que te jubilaste, ¿cómo fue tu vida? ¿Cambió o qué pasó? No, claro que cambió, o sea, yo lo que quería era salir a descansar, me puse a hacer ejercicios aeróbics ahí en el sindicato del seguro, estuve como un año y yo me sentía así como muchacha. Bueno, es que así tengo el carácter, yo soy viejita, pero me siento muchacha, algo así. Eso es muy importante porque es las ganas de vivir, las ganas de sentirse bien, o sea, el querer sentirse bien. Porque hay personas que quieren sentirse mal y aun cuando están muy bien, desean sentirse mal por alguna razón, a veces por llamar la atención, a veces por querer pues tener mayor interacción y atención por sus familiares, amigos, o hermanos o hijos. Pero cuando las personas son independientes, cuando las personas quieren vivir, por disfrutar la vida, por levantarse todos los días, aun cuando no tenga nadie a su lado y querer ver el sol, querer ver la luna, querer mojarse, querer interactuar con sus animalitos, lo que sea, con sus plantas, hacer lo que les gusta, eso es realmente la vida, realmente eso es la vida. La vida no nada más es la interacción con los demás, pero si la tenemos, pues somos bendecidos, ¿no? Porque no todos tenemos la oportunidad de tener a nuestros padres a nuestro lado, ¿no? Y bajo circunstancias de necesidades emocionales, pues es importante tenerlos. Pero pues es muy importante o más todavía las ganas de vivir que ha tenido Edilia, su esposo, y de las cuales pues le agradecemos mucho porque son ejemplos de vida para muchos jóvenes que piensan que no hay por qué vivir, que no hay nada que hacer, que no hay por qué mejorar las cosas. Y esas cosas pues a veces son muy importantes, pero ellos no los aprecian, ¿no?